Bienvenidos a Historia de Terror. En esta oportunidad traemos dos historias, que seguro te van a gustar. Ninguna persona en el pequeño pueblo de San Bernardo hablaba de la vieja casa en la colina sin bajar la voz. Construida en los años 20, la casona había albergado a varias generaciones de la familia Segovia, una familia conocida por sus abundantes tierras y su imponente linaje. Sin embargo, a mediados de los 80, la última heredera de los Segovia, doña Elena, murió sola y sin descendencia en esa casa. Desde entonces, nadie había querido habitar el lugar. Se decía que estaba maldita, y aquellos que habían intentado habitarla duraban poco tiempo antes de salir espantados por cosas que, según ellos, simplemente no podían explicar. Cuando Guillermo, un joven arquitecto recién egresado de la universidad, llegó a San Bernardo, escuchó los rumores con escepticismo. Había llegado a trabajar en una restauración histórica en la zona y, al buscar un lugar para hospedarse, la casona fue la única opción disponible. Los vecinos del pueblo no lograron disuadirlo de la idea, por lo que él, con el espíritu curioso y escéptico de un citadino, decidió quedarse ahí, convencido de que las historias de fantasmas eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. La primera noche en la casona fue inquietantemente tranquila. Aunque estaba acostumbrado a los sonidos normales de las casas antiguas, madera crujiente, viento filtrándose por las ventanas, algo en el ambiente se sentía cargado, como si la casa estuviera esperando. Guillermo se rió para sí mismo, pensando en las historias que los vecinos le habían contado, y decidió dormir. Sin embargo, el sueño le fue esquivo. Los minutos se transformaban en horas y, a pesar de su cansancio, sus sentidos permanecían en alerta. Esa noche, no pasó nada más. Al segundo día, Guillermo decidió explorar la casa a fondo, llevándose un cuaderno para tomar notas de la estructura y las zonas que requerían reparación. Fue entonces cuando notó algo peculiar. En varias de las habitaciones había espejos antiguos, de esos con marcos de madera maciza y superficies opacas por los años. Al mirarse en uno de ellos, sintió un escalofrío inesperado, como si algo desde el otro lado del espejo le estuviera observando. Trató de quitarse esa idea de la cabeza, pero cada vez que pasaba por algún espejo, el mismo escalofrío le recorría la piel. Decidió hacer una nota mental para cubrir los espejos esa noche antes de dormir. Esa segunda noche, mientras revisaba las notas de sus recorridos, empezó a escuchar un suave murmullo. Al principio pensó que era el viento, pero conforme prestaba más atención, los murmullos parecían formar palabras. Pudo captar algo parecido a "no te vayas". Sorprendido, dejó su cuaderno y se levantó para investigar, pero al llegar al pasillo, los susurros se detuvieron. La casa volvía a quedarse en un inquietante silencio. Las siguientes noches no hicieron sino intensificar el misterio. Guillermo se despertaba cada madrugada con la sensación de que alguien lo estaba observando desde la oscuridad. Los susurros, en lugar de detenerse, comenzaron a hacerse más claros y constantes. Una noche, despertó abruptamente sintiendo una mano fría en su hombro. Se levantó de un salto, encendiendo todas las luces de la habitación, pero no encontró a nadie. A pesar de todo, decidió quedarse y documentar cada incidente, convencido de que algún fenómeno natural debía tener una explicación. Decidido a obtener respuestas, Guillermo comenzó a investigar la historia de la casa con mayor profundidad. En la biblioteca del pueblo, descubrió un artículo de periódico amarillento que relataba un oscuro secreto de la familia Segovia. Según el artículo, la última heredera, doña Elena, había muerto de una forma sospechosa. Su cuerpo fue encontrado en el piso del salón principal, y los pocos testigos que hablaron describieron su expresión como de terror absoluto. Sin embargo, la investigación concluyó sin respuestas claras, y muchos creían que su espíritu permanecía en la casa, buscando justicia. Guillermo volvió a la casona con una mezcla de temor y curiosidad renovada. Esa noche, decidió enfrentar los susurros. Alrededor de las 3 de la madrugada, justo cuando el silencio parecía absoluto, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más intensos. Guillermo, armado solo con una linterna y su grabadora, bajó al salón principal, donde según los relatos, había muerto doña Elena. Al entrar en la habitación, el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía que no pertenecía a este mundo. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando su linterna. En la oscuridad, los susurros se convirtieron en gritos, y Guillermo sintió como si alguien invisible intentara empujarlo fuera de la habitación. Aterrorizado, trató de encender la linterna,
pero su mano temblaba tanto que le resultaba imposible. Fue entonces cuando lo escuchó, una voz clara y desgarradora que le suplicaba: «Ayúdame». A la mañana siguiente, Guillermo despertó en el suelo del salón, sin recordar cómo había llegado ahí. Al revisar su grabadora, se sorprendió al escuchar la voz desesperada que había oído la noche anterior. Las palabras eran claras: «Ayúdame, busca en el espejo la verdad». Sin entender del todo, Guillermo decidió seguir la indicación y volvió a los espejos de la casa. Uno a uno, revisó todos los espejos, hasta que notó algo extraño en el del salón principal. En una esquina, apenas perceptible, encontró un mensaje escrito, como si alguien lo hubiera dejado ahí en un momento de desesperación: «No confíes en ellos. Ellos no descansarán». Guillermo sintió un escalofrío y se dio cuenta de que debía marcharse. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió consultar a los ancianos del pueblo, quienes le revelaron un último secreto. Doña Elena había sido traicionada por alguien de su propia familia, y su espíritu aún vagaba por la casa, buscando a alguien que revelara la verdad y así encontrar descanso. Con el corazón acelerado y la grabación como única prueba de su experiencia, Guillermo dejó la casa para siempre. A pesar de su escepticismo inicial, ahora comprendía por qué nadie quería habitar en ese lugar. Los susurros de la casa en la colina no eran solo una leyenda, eran un eco de una historia que se resistía a quedar en el olvido. Guillermo volvió a la ciudad con una mezcla de alivio y tristeza, sabiendo que, en algún rincón de aquella casa, un espíritu seguiría buscando la paz que tanto ansiaba. Ahora comencemos la segunda historia, enviada por un suscriptor. Todo comenzó con una caja de fotos viejas. Elena, una joven estudiante de historia, había regresado a la vieja casa de su abuela en el campo después de años de vivir en la ciudad. Su abuela había fallecido recientemente, y como única nieta, le correspondía la difícil tarea de vaciar la casa. Al principio, todo fue como se esperaba: recuerdos, polvo y más recuerdos, hasta que llegó al desván, un sitio al que raras veces había subido de niña. Entre las viejas cajas y muebles cubiertos de sábanas, encontró una caja de fotos familiares, llena de imágenes de su abuela y sus familiares en sus días jóvenes. Una en particular llamó su atención. Era una fotografía en blanco y negro, un retrato de su abuela a los 20 años, posando frente a una enorme mansión que Elena no reconocía. Curiosa, giró la fotografía y encontró un mensaje escrito a mano en el reverso: «Nunca vuelvas aquí». A pesar del consejo, Elena no pudo resistir el misterio. Había investigado la vida de su abuela, y aquella mansión no aparecía en ninguna parte. Sin embargo, en el fondo de una de las cajas encontró una carta dirigida a su abuela de alguien llamado Héctor. La carta hablaba sobre una visita de despedida y mencionaba una dirección que estaba a pocas horas de la casa de su abuela. Decidida a descubrir el origen de esa mansión, Elena tomó la carta y, al día siguiente, salió en su auto rumbo al misterioso lugar. Llegó al atardecer. La mansión estaba escondida detrás de árboles altos y retorcidos, y se veía como si llevara décadas abandonada. Las ventanas estaban oscuras, y la estructura parecía desmoronarse bajo el peso de los años. Aún así, algo en la casa parecía llamarla, como si la estuviera esperando. Decidió que daría un rápido vistazo y se marcharía, solo para satisfacer su curiosidad. El portón principal estaba entreabierto, como invitándola a entrar. Dentro, la oscuridad era densa y el aire estaba impregnado de un olor rancio, como si nada hubiera respirado ahí en mucho tiempo. Al encender su linterna, iluminó un largo pasillo adornado con antiguos retratos familiares. Lo que le hizo detenerse en seco fue ver una foto idéntica a la que tenía de su abuela, solo que en esta, junto a su abuela, aparecía una figura borrosa, como una sombra difusa. Intrigada, continuó avanzando por el pasillo, revisando cada cuadro, y pronto notó que, en cada fotografía, la misma figura borrosa aparecía a un lado de algún miembro de su familia. Al fondo del pasillo, una puerta semiabierta revelaba una escalera que bajaba hacia el sótano. Una inexplicable curiosidad la impulsó a descender. Los escalones crujían bajo sus pies, y el aire se volvía cada vez más frío y pesado. En la penumbra del sótano, encontró una habitación pequeña, con paredes cubiertas de viejas fotografías, todas diferentes a las que había visto en el pasillo. En estas fotos, la figura borrosa estaba mucho más clara. Podía distinguir un rostro deformado, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Era como si la figura en las fotos estuviera mirando fijamente a los ojos de quien las observaba. Al reconocer el rostro de su abuela en una de esas fotografías,
Elena sintió como el pánico se apoderaba de ella. En la imagen, su abuela estaba rodeada de la sombra, quien parecía abrazarla, con esa sonrisa perturbadora y los ojos huecos mirando directo a la cámara. De repente, algo llamó su atención. En una esquina de la habitación, había una silla mecedora que crujía lentamente, como si alguien invisible la estuviera ocupando. El sonido resonaba en el silencio, y cada vez que la silla se movía, el aire se volvía más frío. De pronto, escuchó un murmullo. Era una voz susurrante, apenas audible, que decía: «No debiste venir». La voz parecía provenir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Elena retrocedió, tropezando y tirando una pila de fotos al suelo. Mientras intentaba levantarse, vio que cada foto que tocaba cambiaba, como si se deformara ante sus ojos. Las imágenes se volvían cada vez más inquietantes, las figuras humanas se torcían, los rostros se transformaban en muecas de terror y, en cada una, la sombra con su rostro sin ojos y su sonrisa torcida estaba más y más clara. Elena salió corriendo del sótano, subiendo las escaleras a toda velocidad. Al llegar a la puerta de salida, trató de abrirla, pero estaba bloqueada, como si algo o alguien del otro lado la estuviera sosteniendo. Desesperada, miró hacia las escaleras que había bajado, esperando que nadie viniera detrás de ella. Entonces, escuchó los crujidos de la silla deteniéndose y el sonido de pasos lentos subiendo por las escaleras. Con todas sus fuerzas, volvió a intentar abrir la puerta, y ésta cedió de repente, dejándola caer de bruces en el jardín. Sin mirar atrás, corrió hacia su auto, escuchando un susurro final que decía: «Volveremos a vernos». Al mirar por el retrovisor mientras se alejaba, vio, en una de las ventanas, la figura sin rostro, mirándola y sonriendo. Al llegar a su casa, trató de olvidar lo sucedido. Quemó la foto y la carta, jurando que nunca más regresaría a la mansión. Pero, días después, mientras revisaba su cámara, encontró una última foto tomada en la mansión, sin recordar haberla tomado. En la imagen aparecía ella, mirando a la cámara, y a su lado, la figura borrosa, con su sonrisa vacía y sus ojos huecos, como si siempre hubiera estado ahí, esperando por ella. Desde aquel día, Elena asegura que en cada fotografía en la que aparece, siente una presencia junto a ella, una sombra que se va volviendo más y más clara.